Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Hermanos, hermanas, buenas noches. Bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde la finalidad es tratar de compartir un poco de lo que vamos aprendiendo y que podamos todos juntos ir, como se comenta o lo comentamos en el programa Viviendo el Evangelio, son las experiencias, las narraciones de la vida pastoral de Jesús, en las que si nosotros llevamos a la práctica lo que se proclama el domingo, pues podemos tener un itinerario semanal de vida. Para quienes tenemos la oportunidad de asistir, de vivir la Eucaristía, la Santa Misa, todos los días, pues mejor aún, porque podemos ir nosotros poco a poco, ir caminando en este camino de santidad, donde pues todos y cada uno de nosotros estamos llamados como bautizados. Muchas veces lo he comentado y lo seguiré comentando. Todos y cada uno de nosotros, quienes nos escuchan por la radio, quienes nos ven por internet, pues realmente a través de Koinonía, que gracias a este esfuerzo que hacen todos quienes colaboran en la evangelización a través de la radio y la internet, pues tenemos esta oportunidad de compartir y así pues ir caminando poco a poco. El lunes pasado les compartía de que en este tiempo ordinario que resta, pues vamos a estar escuchando la palabra de Dios. El Santo Evangelio es el Evangelio de San Lucas, o según San Lucas, y que bellamente nos va narrando esta experiencia de Jesucristo, como en el Evangelio de hoy del oficial romano, pero algo que es muy importante, el Evangelio del domingo. Como estamos en el ciclo B, pues estamos escuchando el Evangelio según San Marcos, y quisiera nada más detenerme un poquito en compartirles un poco una reflexión que nos puedan ayudar a clarificar más a qué nos comprometemos cuando escuchamos el Evangelio y queremos llevar a la práctica lo que el sacerdote nos predica, que nos pueda centrar en lo que es la palabra de Dios y una vida pastoral que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a vivir, y que todo fundamentalmente en la vida pastoral es instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, que todos nosotros nos sintamos que somos vocacionados y que el día que Dios nos llame a su presencia, pues podamos nosotros entrar a vivir en las moradas eternas. Bien, pues un poquito les comparto, proclamo el Evangelio del día de ayer que escuchamos, y un poquito pudiéramos hacerlo de una manera tipo lección divina, no es propiamente, pero pues sí lo vamos se los voy a tratar de compartir. Entonces, del Santo Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros qué decís que quién soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y le mandó enérgicamente que no hablara acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre había de platicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según el hombre.
Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues en este escucha de la palabra de Dios, pues podemos nosotros empezar un poquito a tratar de adentrarnos en ella, ¿no? Es decir, a manera de oración introductoria, en un compromiso a llevar a cabo o llevar a la práctica la palabra de Dios, ¿no? Que digamos: Señor, quiero ir contigo y perder mi vida por amor a ti. No me atrae la cruz, pero creo que eres mi Dios, mi Salvador, mi amigo y fiel compañero, que ha estado y estará conmigo en todos momentos de mi vida. Por eso, con fe, esperanza y amor, quiero tener este momento de oración. Bien, esto que pues todos nosotros, así como dice, no me atrae la cruz, pues claramente nosotros en nuestra fragilidad humana pues podemos pensar, pues Dios no nos permita que muramos de esa manera. Sin embargo, en estos tiempos, a 2000 años de que Jesucristo es crucificado, pues vemos o escuchamos que en Siria, en Irak, pues muchos cristianos son no solo crucificados, sino que son decapitados, son quemados vivos. En fin, hay muchas personas, hay muchos hermanos cristianos que pues están dando su vida por Cristo mismo. ¿Y por qué lo dan por Cristo mismo? Pues simple y sencillamente porque no renuncian, no niegan, no blasfeman contra Cristo, y eso pues es prácticamente pena de muerte para ellos, y son formas muy crueles en que son asesinados, de hecho son asesinados. Entonces, como les decía, todos estamos llamados a la santidad, y aquí también nosotros podemos pedirle a Dios nuestro Señor que nos envíe o derrame sobre nosotros su Espíritu Santo, que transforme todas nuestras debilidades para poder ir caminando hacia la santidad, para poder seguir el camino que Jesús llevó con Él hecho hombre. Entonces nosotros tenemos que ir asumiendo esa vida de Jesucristo camino a la cruz, y la cruz de cada día que nosotros debemos de cargar, y que en muchos programas, en muchas partes hemos escuchado que nuestra cruz no es ni la más pesada ni es la más ligera. Es simple y sencillamente la cruz que nos toca cargar, y que con amor debemos de hacerlo, porque recordemos que todos vamos a ser juzgados en el amor. Y les voy a compartir una meditación del Papa al respecto de esta proclamación del Evangelio, ¿no? Nos dice el Papa Francisco: llegamos hoy al punto crucial en el que Jesús, después de haber verificado que Pedro y los 11 habían creído en él como Mesías e Hijo de Dios, empezó a explicarles que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Ese momento crítico en el que emerge el contraste entre la forma de pensar de Jesús y la de los discípulos. Pedro de hecho se siente en el deber de regañar al maestro, porque no puede entender al Mesías que vaya a llegar a un final así de innoble. Entonces Jesús a su vez regaña duramente a Pedro, le marca la línea a seguir, es una manera, porque no piensa así, o según Dios, sino según los hombres, y sin darse cuenta hace la parte de Satanás, el tentador. Pues aquí es Jesús cuando dice: apártate de mí. Sobre este punto insiste también el apóstol Pablo, el cual, escribiendo a los cristianos de Roma, dice: no os ajustéis a este mundo, no ir con los esquemas de este mundo, sino transformarlo, la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios. Y sí, pues ciertamente es hacer, o hay que hacer la voluntad de Dios. Les cuento una breve leyenda, que en una ocasión una mujer budista acudió al templo con su hijo. Su niño era una criatura de 6 años, lo llevaba en brazos y con lágrimas en los ojos le gritaba a la imagen de Buda pidiendo que lo curase.
y el Buda le dijo que se lo podía traer de nuevo si ella le llevaba una semilla de mostaza, pero con una condición: debía ser semilla recogida de la casa de alguna persona que no estuviera sufriendo ningún dolor desde el año anterior. La mujer dio un salto de júbilo y salió corriendo a buscar lo que le pedía. Fue de casa en casa por todo Tailandia. Al poco tiempo volvió a Buda con las manos vacías, pero esta no pidió la curación de su hijo. Había comprendido de que no hay ningún hombre sin sufrimiento en esta tierra. Y pues sí, claramente sabemos nosotros que, pues como decía hace un momento, todos cargamos nuestra cruz, que no es ni la más pesada ni la más ligera, sino que es la cruz que nos toca a cada uno de nosotros cargar. Entonces nosotros debemos de ir poco a poco entendiendo este camino en el que debemos de caminar y ser realmente personas testigos del Evangelio, que debamos dar un buen testimonio. Tenemos que luchar incluso contra nosotros mismos, dejar nuestras comodidades e ir adentrándonos en una vida en la que podamos nosotros ayudar a quien más lo necesite, que es una parte que pocas veces realmente logramos practicar. Pero bien, el tiempo de este primer segmento se nos termina y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos, hermanos, a este programa, y les recuerdo, quienes nos están escuchando a través de la radio o nos miran a través del internet, pues pueden hacer sus comentarios al teléfono en cabina, el 608-3652. Quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos a través de internet, nada más accesan a www.tjcatólico.com. Pues en Facebook, Francisco Gracia, pues puedo yo escuchar, compartir sus comentarios. Bueno, escuchar es decir, puedo leer sus comentarios y con gusto también les contestaré. Y quiero, pues este Evangelio del día de ayer nos deja mucho que pensar, que reflexionar, recordando un poquito que como estamos viviendo el tiempo, el ciclo B y escuchamos los domingos el Evangelio según San Marcos, pues ya estamos en el domingo número 24, en el que este ciclo litúrgico tiene 34 semanas, pues estamos prácticamente a 10 semanas de concluirlo, y que podemos nosotros ir haciendo un examen de conciencia, cómo hemos ido mejorando a través de este año litúrgico. ¿Y por qué lo menciono como año litúrgico? Bien, pues brevemente les comento. Inicia con el primer domingo de Adviento, viene el tiempo de Navidad, viene un tiempo ordinario, viene la Cuaresma, la Pascua, regresamos al tiempo ordinario, pero vamos pensando ya, los invitaría a que hiciéramos una separación entre lo que es el año civil y nuestro año litúrgico, para quienes vivimos una fe fuerte, firme, podamos ir viendo a través de la escucha de la palabra cómo hemos ido avanzando, qué es lo que Jesús, a través de su Evangelio, las cartas del apóstol San Pablo, las lecturas que escuchamos o que nos toca a veces proclamar del Antiguo Testamento, pues nos van formando. Todo es formativo, y esto pues es con el fin de que vayamos realmente viviendo una verdadera conversión. Y el tema que también ya en el siguiente segmento les compartiré de lo que es la asedia, pues es algo con lo que estamos trabajando día con día. La asedia es eso que nos impide seguir hacia el camino que Dios nos pide, y que siempre son las tentaciones, es el mundo el que más nos atrae, y que pues
nos va ganando, no somos lo suficientemente fuertes para poderlo vencer. Y aquí en esto pues les comparto brevemente lo que podemos decir, que a cuántas personas uno conoce que no sufra algo en la vida. Pues en realidad creo yo que no hay alguna persona que no esté sufriendo algo, y no simplemente son sufrimientos del cuerpo, etcétera, ¿no? Pero les comento así que a veces puede dar la impresión de que algún amigo no tiene problemas ni sufrimientos. Parece que todo les sonríe y les salen las cosas como ellos las habían planeado. Tienen dinero, gozan de comodidades, buena fama, de una posición económica y social afortunada, amistades, etcétera, etcétera. Diríamos que son personas con bastante suerte, o que el destino les ha favorecido, pero en el fondo yo creo que esos juicios son demasiado ligeros y no tienen ningún fundamento de verdad. Además de que al hablar así están demostrando una fe no muy grande en la divina providencia. También aquí se cumple el refrán de que al jardín del vecino siempre parece más verde. Yo diría más bien que mucha gente aparenta ser feliz, como la historia de Garrick, donde nos dice ahí, las recuerdas, pero son máscaras de felicidad, y no digo yo que no existan personas verdaderamente felices, por supuesto que las hay, y muchas, gracias a Dios. Pero lo que quiero mencionarles, compartirles, es que absolutamente todos en esta tierra tenemos que sufrir, y de hecho sufrimos. ¿Quién no ha tenido en efecto una enfermedad, un dolor, un accidente, una pena personal muy honda por problemas económicos, familiares, espirituales? ¿Quién no ha sufrido alguna vez el dolor de un problema de un hijo, de un hermano, de un esposo, esposa, de los propios papás, o la muerte de un ser querido? Y además, ¿cuántos sufrimientos morales nos invaden a veces de improviso? La casa de nuestra alma, la pereza, tristezas, depresiones, fracasos, angustias, tribulaciones. Pues esto es precisamente lo que en las tres últimas semanas les he compartido sobre la asedia. Pues es esto que causa un sufrimiento en el alma, que es la tristeza, la pereza, los fracasos, angustias, la envidia, los celos, todas esas cosas que en realidad pues no nos ayudan prácticamente en nada. Y antes de que termine este segmento, quisiera también compartirles el evangelio del día de hoy, que bellamente nos narra sobre el oficial romano, en el que es interesante cómo este oficial romano, conocedor de Jesucristo, ha escuchado hablar de él, pues manda a algunos trabajadores suyos para que vayan y le pidan a Jesús que vaya y sane a uno de sus trabajadores enfermos. Me voy a permitir proclamarlo brevemente, bueno, tratando de hacerlo rápido. El tiempo es muy corto y tengo pues algo que compartirles aún. Nos dice del Santo Evangelio según San Lucas: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaún. Se encontraba mal y a punto de morir. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaron encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirles: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y les digo: a uno ve y va, a otro ven y viene,
y a mi criado haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que los seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y sí, un saludo a nuestra hermana Amparo García, que es muy cierto que uno es feliz aun cuando esté en sufrimiento. Y muchas gracias por su bendición, y pues comparto y le agradezco, y también considérese ya en mis oraciones, y como yo siempre digo, quien entra en mis oraciones ya no sale, así de que la señora Amparo García cuente con mis oraciones, mis Eucaristías de todos los días la tendré muy presente. Y sí, ciertamente, si no hay sufrimiento, si no hay dolor, realmente no hay felicidad, porque eso es lo que nos hace sentir y valorar esas bendiciones que Dios nos da, y que todo ese sufrimiento tiene un fruto, y ese fruto es de alegría, de felicidad en el sufrimiento, y que se hace por amor a Dios. Bien, algo muy interesante aquí del oficial romano, donde teniendo esa fe tan grande, o sea, debemos de entender, él tenía un trabajador, como dice aquí, a un criado muy querido. Entonces, este oficial romano intercede por un ser querido de él, y es lo que nosotros cada uno debemos de hacer, en ese interceder ante Dios nuestro Señor por todos nuestros familiares y amigos en nuestras necesidades tanto espirituales y materiales, que esta es parte de una oración que todos debemos de tener, de que nuestras oraciones, nuestras Eucaristías, pues las ofrezcamos, o yo así lo digo, ¿no? Y así lo hago, por todas las personas que se encomiendan a mis oraciones, y por todas las buenas intenciones que tengo en mi corazón. Creo que de esa manera vamos compartiendo ese amor infinito que Dios nos ha dado, y que podamos nosotros compartirlos con todos los que nos rodean. Y yo aquí lo hago con quienes nos escuchan y nos siguen a través de internet y de radio. Y bien, algo es muy interesante, ¿no? Cuando nos dice, cuando a uno de sus soldados les dice: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado haz esto, y lo hace, pues podamos verlo nosotros como algo que es la misma palabra de Dios, ¿no? Cuando nos pide que nos acerquemos a Él, que podamos adentrarnos en las cosas espirituales que nos acercan a Dios, y que vayamos a compartirlas con los seres queridos, y no solo con los queridos, sino quienes están alejados del Evangelio, quienes no han sido catequizados o quienes se han alejado. Y luego, como cuando aquí dice: y a mi criado le digo, haz esto, y lo hace. Y son las buenas obras que todos y cada uno de nosotros debemos de hacer, que realmente también escuchamos ayer, el domingo, en la segunda lectura del apóstol Santiago, cuando dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y realmente esa es la verdadera fe, cuando realmente primero tenemos un encuentro con Jesucristo, nos ablanda nuestro corazón duro, y podemos nosotros convertirnos y compartir esa alegría que Dios nos da a través de la reconciliación, del perdón, y tenemos un corazón rebosante de alegría. Bien, pues se nos termina este segundo segmento, y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este tercer segmento. El tiempo se nos va sumamente rápido. Bueno, espero que les esté gustando el programa, lo que les he comentado, y si no, pues háganoslo saber. Y si algo que les gustaría decir, proponerme un tema, algo que compartir, pues lo haré con mucho gusto. Concluyo sobre el Evangelio del día de hoy con la meditación del Papa Francisco, que nos dice: un cristiano puede llevar adelante las tribulaciones y también las persecuciones confiándose al Señor. Solamente Él es capaz de darnos la fuerza
de darnos la perseverancia en la fe, de darnos esperanza. Confiar al Señor algo, confiar al Señor este momento difícil, confiar a mí mismo al Señor, confiar al Señor a nuestros fieles, nosotros, laicos, a nuestros sacerdotes, al obispo, confiar al Señor, nuestras familias, nuestros amigos, y decirle al Señor: cuida a estos que son tuyos. Esta es una oración que no hacemos siempre, la oración en la que confiamos algo o alguien. Señor, te confío esto, llévalo tú adelante. Es una bella oración cristiana, es la actitud de la confianza en el poder del Señor, también en la ternura del Señor, que es Padre. Asimismo, cuando una persona hace esta oración desde el corazón, siente que es confiada al Señor, es segura. Él no decepciona nunca. La tribulación nos hace sufrir, pero al confiarse al Señor da la esperanza, y de ahí surge la tercera palabra: paz. Si realmente nos ponemos en manos del Señor, esa es realmente una verdadera fe, que nosotros dejemos a un lado nuestros planes de cómo hacer las cosas y que le pidamos a Dios que Él nos guíe por lo que más nos convenga. Y realmente yo les puedo asegurar en experiencias propias que cuando yo sí mis proyectos los pongo en manos de Dios, pues Él va dándome la pauta, el itinerario a través del Evangelio de cómo se harán mejor las cosas, y realmente puedo dar testimonio de ello, que como a veces decimos o hemos escuchado o leído en algunos libros algunas frases donde dice que uno se ocupe del Señor, que el Señor se va a ocupar de nuestras cosas. Pues bien, algo que como yo aquí les comentaba de la meditación del Papa Francisco, que encomendamos nuestras familias a nuestros obispos, al Papa mismo. Bueno, esto no lo dice el Papa, pero nosotros como correspondencia y como buenos hijos de nuestro Santo Padre, que es nuestro Padre Pastor, porque es el representante de Cristo en la iglesia, en la tierra, es el sucesor de Pedro, pues Él es quien nos guía. Y un saludo muy cariñoso y afectuoso a nuestro arzobispo don Rafael Romo, que está en su año jubilar de los 50 años. Pues yo los invito, antes de dormir, recen un Padre Nuestro, un Ave María, por el Santo Padre, el Papa Francisco, y nuestro arzobispo don Rafael. Bien, algo muy interesante que les quiero compartir respecto a lo que es la asedia, y esto es algo que les compartiré de esta manera, que cómo se ve, se proyecta o se siente en el matrimonio y la familia. Dice que la asedia del demonio no solamente lo pone como un antagonista de Dios, sino que ese antagonismo del demonio, de Satanás contra Dios, se desemboca, puesto que no puede desbocarse con el Creador ni tocarlo, en las obras del Creador, en la naturaleza, en las cosas, pero particularmente en aquellas que son imagen y semejanza creada de Dios, es decir, en el ser humano. Por eso la asedia demoníaca se ceba en las criaturas humanas. Entonces, pues esto es algo que podemos verlo nosotros día con día. Y podemos decir, por eso la asedia demoníaca se ceba contra el matrimonio, contra el varón, contra la mujer, contra la diferencia entre ambos que pertenece al designio divino, porque los creó varón y mujer, y contra la institución familiar, porque ellos estaban destinados a llenar la tierra, a someterla. Por lo tanto, la asedia demoníaca se va a desfogar principalmente contra la institución familiar. En este tiempo que estamos viviendo, asistimos a una embestida contra la familia, y esto que les digo yo, asistimos, es que esto lo vemos constantemente y muy a menudo, ya prácticamente hasta varias veces al día. Ya desde hace muchos años había un autor, escritor católico inglés, decía que el divorcio apuntaba a la destrucción de las familias, porque el Estado de aquellos tiempos deseaba tener delante de sí individuos solos, sin una ayuda familiar, y que la familia era una institución que protegía a los individuos, que destruyendo a la familia, los individuos quedarían solos ante el Estado, y éste podría disponer de ellos sin cortapisas, sin ningún límite.
Esta intuición de Chesterton, que es el autor que les menciono, se ha ido confirmando a lo largo del tiempo, que a este tiempo que ha pasado. Poco antes de finalizar el segundo milenio cristiano, en la década del 90, San Juan Pablo II, volviendo de una clínica, decía que volvía al Vaticano para oponerse con todas sus fuerzas a un plan que estaba en curso para la destrucción de la familia. Se refería a la conferencia de Pekín y a la conferencia del Cairo, donde se gestaban los planes que actualmente se están ejecutando a través de los gobiernos del mundo y que hieren las bases y las raíces de la familia. El Papa previó, como tantos otros católicos profetas en este asunto, como Chesterton y como Juan Pablo II, previeron venir esta embestida contra la familia de los poderes de este mundo, del príncipe de este mundo, que son fruto de la asedia del príncipe de este mundo, que se desemboca contra la obra de Dios, ya que no puede tocarlo él mismo. Toca su imagen y semejanza en el varón y la mujer, en su descendencia en la humanidad, llamada por Dios a ser imagen y semejanza suya. Esta asedia contra la familia es la asedia contra el amor, porque la familia es el lugar del amor, es el lugar del amor de los esposos, es el lugar del amor de los padres a los hijos, es el lugar del amor de los hijos a los padres y de toda esa rica red de relaciones familiares, como son de tíos, cuñadas, sobrinos, los abuelos, de generaciones hacia atrás y también de la esperanza hacia adelante, de ese amor a la vida que se debe dar. Y todo esto se concibió o concebido religiosamente, como en la mayoría de las culturas del mundo que han tenido hasta ahora una consideración bastante religiosa de la familia, sobre todo en las culturas más primitivas. En muchas otras, en cambio, esa familia empezó ya a destruirse por los pecados que son consecuencia del pecado original. ¿Y qué es esto de consecuencia del pecado original? Pues eso de que el hombre está pretendiendo serse o sentirse Dios, y que esto pues lo estamos viendo constantemente, ¿no? Y que tenemos nosotros que vuelvo al tema de la oración, pedir mucho a Dios por la conversión de tantas personas que pues están, tantos gobernantes que están haciendo malas cosas. Y algo que es muy curioso a todo esto, pues quienes asistimos a la misa el día de hoy, las oraciones, la colecta, las oraciones presidenciales, y en la colecta se nos habla de la oración por la patria, y se los voy a leer textualmente, que está en el misal romano, en la página 1078, donde el sacerdote nos dice, o hace la oración colecta junto a todas las intenciones de la comunidad. Dice: Señor Dios, que ordenas todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que, por la sabiduría de los gobernantes y la honestidad de los ciudadanos, se consolide la concordia y la justicia, y así sea posible construir una paz, un progreso perdurable. Y aquí el Padre también, esa oración la hace pues únicamente el sacerdote, pero yo la voy a decir por cuestión en un momento dado pastoral, que es que se entienda mejor: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, algo tan que les hace falta ahorita a nuestros gobernantes: sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos. Ahí prácticamente radica realmente una buena comunidad en la que todos podamos nosotros vivir plenamente en armonía, y es precisamente en esa sabiduría y la honestidad de todos y cada uno de nosotros. Y que pues, como les comentaba, esto respecto a la asedia, pues estamos siendo nosotros bombardeados terriblemente ante situaciones de este tipo que están tratando de destruir la familia. El enemigo a vencer es pues precisamente la creación de Dios, y la perfección de la creación de Dios pues se centra en esta creación del hombre y de la mujer,
que una vez que ha terminado de la creación del universo, pues es tan bella su obra que dijo: esto lo quiero compartir con alguien, volviendo aquí a la alegría, sentir esa dicha de Dios que nos da el don de la vida, el don más precioso que podamos nosotros en un primer momento agradecer a Dios, y de ahí, después del don de la vida, pues el amor que Dios nos da. Entonces, pues tenemos nosotros que sumar esfuerzos, muchísima oración, porque es algo, pues el arma más poderosa, que Dios nos escuche y que ilumine a través del Espíritu Santo a tantas personas que realmente se encuentran alejadas de Dios. Bien, se nos termina este tercer segmento. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, continuamos aquí con este tema que les estoy compartiendo sobre lo que es la familia, y pues vamos a verlo también como lo que es el sacramento del matrimonio. Podemos nosotros decir que el matrimonio es precisamente una obra de Cristo, y en esto nos es importante que ha cundido dentro del pueblo católico en cierta asedia frente al matrimonio como sacramento. O sea, es que hay quienes en un momento dado ignoramos que el matrimonio es un sacramento, que el hombre se consagra a la mujer y la mujer se consagra al hombre. Dice, en muchos ámbitos del pueblo católico se contrae matrimonio en las iglesias, más bien por motivaciones más bien humanas, no religiosas, porque no se advierte que en el sacramento del matrimonio Cristo quiere que los esposos sean ministros el uno para el otro, no de un amor puramente natural, sino de su amor sobrenatural y transformador. Vean qué bellamente es esto, y se los voy a repetir porque creo que esto nos llega muy bien a todos y cada uno de nosotros. En muchos ámbitos del pueblo católico se contrae matrimonio en la iglesia más bien por motivaciones más bien humanas, no religiosas, porque no se advierte que el sacramento del matrimonio, Cristo quiere que los esposos sean ministros el uno para el otro, no de un amor puramente natural, sino de su amor sobrenatural y transformador. Esto es lo que yo les mencionaba cuando dice aquí el uno para el otro, es que en el matrimonio realmente el hombre se consagra a la mujer se consagra al hombre. Dice, quiere que el esposo sea ministro del amor de Cristo para la esposa, de modo que él, Jesús, quiere traducir su amor a la esposa en forma de amor de esposo, y hacer del esposo un ministro del amor a la esposa, y viceversa. Quiere traducir su amor al esposo en forma de amor de esposa, de modo que santifique al esposo a través del ministerio de la esposa. Esta visión sagrada y sacralizada del matrimonio, que es la culminación de la obra santificadora y sacralizadora de Dios para esta unión que Él había por la creación, destinado el uno al otro, que de esta manera se dispusieran los fieles a entrar en comunión con la Santísima Trinidad, ya desde esta vida. Su amor de esposos no va a ser solamente santo, como en el Antiguo Testamento, por la presencia de Dios como miembro de las relaciones familiares del pueblo de Dios, sino que ahora los esposos van a ser levantados a una comunión con el amor divino de la Santísima Trinidad. Y cuando dice el sacerdote que nos casó, yo los declaro es marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es ahí cuando nosotros debemos de sentir esa presencia viva y eficaz de la Santísima Trinidad. Y aquí les comparto un poquito, ya aterrizando en lo que es en esto de la familia, el matrimonio, que mucho se ha visto atacado últimamente, y que nosotros debemos de luchar, de fortalecernos, repito, en la oración, acercarnos a los sacerdotes, al señor arzobispo, que nos guíen
cómo defender a nuestra familia, a las familias de nuestros hijos. Dice, ¿cuáles son las funciones de nuestro Señor Jesucristo? Como maestro nos enseña sobre todo a conocer al Padre. La primera misión de nuestro Señor Jesucristo es darnos a conocer al Padre. La segunda es la de la medicina, la de sanarnos con el Espíritu Santo, con las consecuencias del pecado original de nuestra impureza. Santificamos y unimos al Señor, sanar nuestras heridas, las heridas espirituales, las heridas psicológicas, toda clase de heridas para hacernos sanos con la santidad y la sanidad del Espíritu Santo. Él también quiere ser nuestro pastor. ¿Y cuál es la misión del pastor? El pastor alimenta y el Señor Jesucristo nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Los esposos también tienen que alimentar al otro en la vida espiritual, con una atención pastoral sobre el otro, atendiéndolo, llevándolo, nutriéndolo, defendiéndolo de los enemigos y por fin llevándolo a la santidad. Qué bellamente es todo esto, ¿no? Y la santidad, ¿qué es? Es unir a Dios. Los esposos deben unir al cónyuge, a Dios nuestro Señor, ayudándose a vivir como hijos de Dios. En primer lugar, considerándolo como tal, como hijo de Dios. Los primeros esposos cristianos se llamaban el uno al otro hermanos, y los paganos que los escuchaban se asombraban de que se llamaran hermanos, y sospechaban que era gente incestuosa. ¿Por qué? Porque los esposos cristianos tenían en ese tiempo muy clara conciencia de que cada uno de ellos eran hijos de Dios, y que había sido dado por Dios y entregado por Cristo, uno al otro, el esposo a la esposa, por un designio divino, que el esposo o la esposa era un don confiado por Dios a su magisterio, a su medicación, a su pastoreo, a su santificación. Y esta visión maravillosa del matrimonio cristiano está en nuestros tiempos oscurecida por la ignorancia del bien, por la ceguera para este bien tan grande, que si los esposos lo descubren, con la gracia de Dios, pueden transformar totalmente su vida conyugal en un ministerio sacerdotal, en una misión del Padre con respecto a ese esposo y respecto a esa esposa. La función medicinal de nuestro Señor Jesucristo, ejercida recíprocamente a través de los ministros, hace que estos tengan misericordia el uno del otro, para lo cual les hace comprender que muchas de las cosas por las cuales consideran al otro como culpable no son culpas, sino que son penas y consecuencias del pecado original. Por lo tanto, en vez de llevar a la enemistad, al odio por los defectos del otro, lleva a la misericordia por las penas que el otro sufre, o una compasión de médico que considera las enfermedades y las llagas del otro como tarea propia a sanar. Pues tenemos que maravillarnos de ver todo esto, que nosotros estamos llamados a la santidad, pero en el matrimonio, en esto, como yo les explicaba, y algo que se nos dice en el matrimonio, en el bautismo, que somos por el bautismo profetas, sacerdotes y reyes, pues nosotros ejercemos esa acción sacerdotal, ese ministerio sacerdotal que nos da el bautismo, en una misión del Padre con respecto al esposo y la esposa, del esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Es esa reciprocidad de ministerio que estamos viviendo los que estamos casados, y que si realmente nosotros lleváramos a la práctica lo que se nos dice, se nos invita a vivir cuando nos casamos, creo que muchas de las situaciones difíciles de estas actitudes de gentes, como aquí se nos menciona en la serie, que no es otra cosa más que el tentador, el demonio, el que quiere pues crear conflicto en los matrimonios y que haya los divorcios, que aquí en un principio comentaba del autor que decía el divorcio siempre tiende a la separación, y realmente pues sí lo es. Dice, pienso que todos los demás sacramentos apuntan a capacitar al esposo y a la esposa para desempeñar este maravilloso ministerio recíproco, que después va a ser la fuente para que este amor religioso haya una visión también religiosa de los hijos, de las cuñadas, de los cuñados, de la suegra, del suegro,
de esos vínculos que están sujetos a enemistades y conflictos que fácilmente nosotros sacrificamos a veces por menudencias, por pequeñeces. ¿Qué importan esas pequeñeces si concebimos la grandeza de la misión de la que somos portadores y a la que hemos sido llamados? Esta misión santificadora de ser ministros de Cristo sobre la tierra, con una misión de ser parte de su cuerpo místico que Él hizo para santificar. Qué misión tan linda, tan grande, tan bienaventurada para la familia y para toda la iglesia. De esta manera el pueblo de Dios se ha de preparar como un pueblo santo, un pueblo elegido, un pueblo sacerdotal, un pueblo de Dios para esas bodas eternas de Cristo con la iglesia. El Señor está preparando a lo largo de este tiempo a la novia, la está purificando, la está preparando para las bodas eternas de las que nos habla el Apocalipsis. Y ella debe ser ahora la que espera la venida del novio y con el Espíritu Santo dice: ven, ven Señor Jesús. Pero sin esta vida religiosa de la sacramentalidad del matrimonio y de la unión esponsal, entonces la familia tampoco se mantiene unida, ni se mantiene sana ni santa. O sea, aquí tenemos nosotros que vivir este matrimonio en la sacramentalidad, así como es el sacramento del matrimonio, pues tenemos el sacramento de la reconciliación, el sacramento eucarístico, la comunión. Entonces, en la medida que nosotros realmente vamos asemejándonos a Cristo, pedimos a Dios Padre la fuerza del Espíritu Santo para poder seguir adelante, pues tenemos la segura confianza de que saldremos siempre adelante en cualquier lucha que el tentador nos quiera retar a vivir. Y ya para concluir, les invito a una convivencia capuchina, y este es un comercial de nuestras hermanas clarisas capuchinas. Un saludo a Sor María de Jesús, que me comparte esto a través de Facebook. Dice: convivencia capuchina para hombres y mujeres, el sábado 10 de octubre. El lugar, el monasterio de las clarisas capuchinas, es en la rampa Salcedo, Miguel Salcedo, lote número 2, Colonia La Gloria, Tijuana. La hora va a ser desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Bien, pues se nos termina el programa. Quédense un momento más. Nuestro hermano Darío está listo ya con el programa Date un Tiempo, y podemos nosotros ir aprendiendo, creciendo más en la fe. Pues nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Dios los bendiga. Dios nos bendice a todos. Buenas noches. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.